clase de circuito 2 de la sección 0700 de la Universidad Autónoma de Honduras. Este video consiste en analizar un circuito mediante el método gráfico. Espero les sirva. En el análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna existen diferentes métodos para determinar el desfase entre la corriente y el voltaje. En este caso utilizaremos el método gráfico para determinar el desfase entre la corriente de la fuente y el voltaje V sub 0. El método consiste en representar vectorialmente cada una de las corrientes y voltajes que hay en el circuito. En este caso nos interesa representar la corriente IS y el voltaje V sub 0 vectorialmente y encontrar el desfase entre estos dos vectores, o sea, la diferencia de ángulos. Lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro plano y definir nuestra escala. En este caso tenemos que 1 centímetro es igual a un voltaje y también 1 centímetro es igual a un amperio. Como segundo paso sería poner nuestra referencia. En este caso vamos a elegir nuestra referencia en la resistencia de un ohmio. En este caso V1, que es nuestra referencia, va a tener una magnitud de 1 voltio con ángulo de 0 grado. Después de esto tenemos que saber cuál es el desfase en cada elemento que tenemos en el circuito. Sabemos que el desfase de corriente y voltaje que hay entre una resistencia es de 0, o sea que estos que están en fase, el voltaje y la corriente en una resistencia están en fase, a diferencia del capacitor y el inductor. En un inductor el desfase es de 90 grados, en este caso adelantando el voltaje a la corriente. En un capacitor el desfase es de menos 90, adelantando la corriente al voltaje. Sabiendo esto, vamos a proseguir a analizar el circuito. Teniendo nuestra referencia V1, podemos determinar esta dependencia. O sea, podemos encontrar la corriente I2 que circula por esa rama. En este caso sabemos que I2 va a ser igual a 3 veces V1 y ya tenemos el vector V1. Entonces, si multiplicamos este 3 por el vector V1, vamos a tener una magnitud de 3 amperios con un ángulo de 0 grados. En este caso ya encontramos nuestro vector de corriente I2. Entonces, ahora sabemos que lo que nos interesa encontrar es IS y V sub 0. Todavía nos falta hacer más análisis para encontrar estas dos incógnitas, pero vamos a utilizar todas las técnicas que sabemos para resolver circuitos y para hacer suma, resta y el producto de vectores. En este caso, si nos fijamos, esta corriente I1 ya la podemos encontrar, ya que ya tenemos el voltaje V1 y la resistencia. Por ley de Ohm sabemos que la corriente, en este caso I1, va a ser igual al voltaje V1 sobre la resistencia, en este caso es de 1 ohmio. Entonces nos dice que I1 va a ser igual a V1 y V1 es igual a 1 voltio, ¿va? Pero en este caso, como es corriente, es 1 amperio con un ángulo de 0 grados. Ahí encontramos la corriente que circula en esa malla. Ahora podemos encontrar, aplicando ley de Ohm, el voltaje del inductor, en este caso BL. Sabemos que BL va a ser la corriente que circula por esa malla y 1 por J.
por J. En este caso, J nos representa un ángulo de 90 grados. Entonces, esto es como que estemos multiplicando la corriente y 1 con ángulo de 0 por 1 con un ángulo de 90. Entonces, el voltaje del inductor sería 1 voltio con ángulo de 90, ya que se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. Ok, en este caso ya tenemos BL. Haciendo análisis de malla en esta trayectoria cerrada, podemos encontrar B sub 0. Vamos a poner aquí malla y 1. Hacemos el análisis respectivo respetando las polaridades que ya le otorgamos al circuito. Si seguimos la trayectoria de esta manera, aquí ya tenemos representado la suma de estos dos vectores, B1 y BL. En este caso aquí tenemos B1 con una magnitud de 1 con un ángulo de 0 y BL con una magnitud de 1 con un ángulo de 90, y al hacer esta suma vectorial vamos a obtener B sub 0. En este caso, usando la regla y transportador para encontrar el ángulo, nos da una magnitud de 1 voltio con un ángulo de 45 grados. Ahora bien, ya teniendo B sub 0 podemos encontrar I sub 0 haciendo lo que es ley de Ohm. Sub 0 es igual a B sub 0 entre 1. En este caso va a ser igual a B sub 0. Como es corriente lo que estamos encontrando, entonces la magnitud va a ser de 1.4 amperios con ángulo de 45. Okay. Con esto ya podemos encontrar lo que es IC, la corriente del capacitor. Como vemos, si analizamos este nodo, podemos ver nodo A, le vamos a poner, entonces aquí sería nodo A. Si nos fijamos, está entrando la corriente IC y están saliendo estas dos corrientes, entonces esto va a ser igual a I1 más I sub 0. Entonces vamos a proseguir a hacer la suma vectorial de estos dos vectores para encontrar IC. Ya tenemos representado lo que es la suma de estos dos vectores. Como vemos, I1 tiene una magnitud de 1 amperio con ángulo de 0. Si se fijan, está representado en esta dirección. Y lo que es B sub 0, que tiene una magnitud de 1.4 con ángulo de 45, que está representado en esta dirección. Ahora, la suma vectorial de estos dos ángulos, de estos dos vectores, perdón, nos da lo que es el vector IC, que nos da, usando la regla y el transportador, nos da una magnitud de 2.2 amperios con un ángulo de 27. Ok, ahora lo que podemos hacer es encontrar lo que es I4. Sabemos que vamos a hacer el nodo B. Entonces el nodo B nos dice, si se fijan, aquí está entrando la corriente I4, sale lo que es la corriente IC, vamos a poner así, y sale la corriente I2. Entonces I4 va a ser igual a IC más I2. Entonces vamos a representar estos dos vectores para encontrar el vector I4. Ya tenemos representado lo que es la suma de estos dos vectores, lo que es IC y 2. En este caso sabemos que I2 tiene una magnitud de 3 con ángulo de 0. Está representado de 0 a 3 con ángulo de 0.
sabemos que IC tiene una magnitud de 2.2 con un ángulo de 27, que está representado de esta manera. Una magnitud de 2 con un ángulo de 27. Ahora, hacer la suma de estos dos vectores, encontramos lo que es el vector I4, que nos da una magnitud de 5 amperios con un ángulo de 12 grados. Entonces, ahora lo que sigue sería encontrar esta corriente I3 para ya después encontrar lo que es la incógnita que nosotros ocupamos, que es IS. Para hacer eso, lo que podemos hacer es encontrar lo que es el voltaje en esta resistencia y así encontrar por ley de Ohm la corriente. Para eso vamos a hacer un análisis de malla, en este caso con una malla en este sentido. Te la vamos a llamar la malla I4, ¿va? Entonces, si analizamos la malla I4 haciendo la lectura respectiva, sería menos B3 más B2. Esto es igual a 0. Entonces nos dice que B3 es igual a B2. Y en este caso, B2 sería la corriente I2 por la resistencia. Y esto nos dice que es igual a I2. Entonces, B3 es igual a I2. I2 es igual a 3 voltios con un ángulo de 0 grados. Y aquí ya tenemos lo que es B3. Pero lo que nosotros necesitamos es I4. No, perdón, I3, porque ya I4 ya la tenemos. Entonces, por ley de Ohm sabemos que I3 es igual al voltaje en esa resistencia, es B3 de la resistencia. Entonces, ya tenemos representado lo que es el vector I4 más I3. Si se fijan, I3 tiene una magnitud que aquí le encontramos de 3 amperios con ángulo de 0, va de 0 a 3. Ok, y a eso le vamos a sumar lo que es I4. I4 tiene una magnitud de 5 a 12 grados. Magnitud de 5 a 12 grados. Y la suma de estos dos vectores nos va a dar el vector resultante, que es IS. Usando la regla nos da una magnitud de 8 amperios con un ángulo de 8. En este caso ya tenemos las dos incógnitas que nos pide analizar en el circuito. Ahora, en este otro plano se refleja el desfase entre el voltaje V sub 0 y la corriente IS. Si se fijan, aquí tenemos el vector V sub 0 con una magnitud de 1.4 a un ángulo de 45 y el vector IS con una magnitud de 8 a un ángulo de 8 grados. Hacemos la diferencia de ángulos, nos da que 45 menos 8 nos da un desfase de 37 grados. Bueno, esto es todo por este video, espero les sirva.